En este video vamos a iniciar los primeros temas que están contenidos en la unidad de estudio 2, que es los fundamentos de ciencia de los materiales. En primer lugar, ¿qué es la ciencia de los materiales? Realmente es una ciencia, una disciplina que se encarga de estudiar la formación de los materiales y sus propiedades con el objetivo de proporcionar criterios de selección de los materiales apropiados para la ingeniería, es decir, que es una ciencia que apoya todas las áreas de la ingeniería, no solo la civil, sino mecánica, eléctrica, química, etc. Por lo tanto, la ciencia de los materiales nos va a dar el por qué, no tanto el para qué. El para qué será ya un trabajo de los ingenieros. Pero para poder saber las aplicaciones, evidentemente necesitamos conocer sus propiedades, y para conocer sus propiedades tenemos que llegar inclusive hasta a un nivel atómico. Estos conceptos de química que ya ustedes conocen parten del concepto de átomo como una unidad muy pequeña de un elemento químico, entendiendo también que vamos a trabajar en la ingeniería civil desde un modelo ya bastante superado, que es el modelo de Rutherford. Actualmente ya se conoce que hay hasta 12 partículas subatómicas, no 3 como establece este modelo. Este modelo es bastante simplificado, parte del hecho que son 3 partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, pero hay que estar claro que la mecánica cuántica va avanzando constantemente y llegará el momento en que podamos enlazar la mecánica clásica con la mecánica cuántica. Hoy por hoy parece ser que la humanidad aún no comprende por qué el comportamiento de la materia a nivel macroscópica es distinta del comportamiento de la materia a nivel subatómico. De hecho, ya está comprobado que un electrón puede estar en dos sitios diferentes en un mismo tiempo. Eso es algo que está generando todo un cambio en la física, pero que por ahora aún no llega a la ingeniería civil. Nosotros trabajamos a niveles macroscópicos y es más que suficiente el modelo de Rutherford, donde tenemos un núcleo que concentra casi toda la masa, donde están los protones con carga positiva y los neutrones que son neutros, y estos a su vez rodeados por electrones que están dándonos diferentes niveles de energía y que al final determinan lo que se conoce como radio atómico. Estos electrones entonces son las cargas negativas y que se mantienen a través de fuerzas electromagnéticas, esto en función de esta teoría de mecánica todavía clásica, que es el modelo de Rutherford. Ciertos conceptos químicos necesitamos tenerlos para aplicarlos a nuestros materiales de construcción. En la ingeniería civil nosotros trabajamos con macroestructuras, es decir, sustancias, cuerpos sólidos, a veces cuerpos líquidos, pero hay que comprender que estas sustancias son agrupaciones moleculares con propiedades perceptibles. Podemos tocarlos, medirlos, pesarlos, sacar volúmenes, cantidad de humedad, etc. Un ejemplo sencillo es la cal. Nosotros como ingenieros podemos perfectamente ir a una ferretería y comprar una bolsa de cal. Esto es lo que vamos a utilizar como un material de construcción. Sin embargo, ese material, esa sustancia conocida como cal, a nivel de molécula o granos, que es lo que vamos a llamar microestructura, son arreglos atómicos, es decir, átomos colocados de una determinada forma. Y esos átomos están organizados en moléculas, por ejemplo, la conexión entre el átomo de calcio y átomo de oxígeno, que es el óxido de calcio, es lo que forma precisamente la cal. La cal a nivel microscópico son arreglos atómicos de calcio y oxígeno formando esas moléculas de óxido de calcio. Por lo tanto, necesitaríamos conocer cómo son los átomos de calcio y los átomos de oxígeno, cómo son esas moléculas para poder comprender las propiedades físicas, mecánicas, químicas, por supuesto, de ese producto que nosotros conocemos como cal. De ahí la importancia de conocer que las propiedades, tanto organolépticas, que son las de apariencia, color, textura, etc., las propiedades físicas,
mecánicas, térmicas, eléctricas y otras, están definidas precisamente por la estructura atómica y su arreglo atómico, por los enlaces químicos y las reacciones químicas que se puedan inducir ya en un proceso de fabricación, que sería desde el nivel de los partículas subatómicas que forman los átomos, protones, neutrones, electrones, definiendo entonces los átomos como elementos químicos que los encontramos en la tabla periódica de los elementos. A manera de ejemplo, podemos hablar de átomos de calcio, átomos de oxígeno o átomos de silicio. Estos átomos se configuran en moléculas, que son un conjunto de átomos que aún son imperceptibles para nosotros. Ejemplo, el que hablábamos antes del óxido de calcio, el CaO. O también podríamos hablar del dióxido de silicio, Si, o sea, silicio, unido con 2 átomos de oxígeno. Estas moléculas entonces forman sustancias, que serían agrupaciones moleculares. Estas sí ya son perceptibles. Ejemplo, la cal, que serían grupos de moléculas de óxido de calcio, o la sílice, que son grupos de moléculas de dióxido de silicio. Estas sustancias entonces forman cuerpos naturales, que ya para nosotros son materias primas. Por ejemplo, la piedra caliza es una combinación de calcio con carbono y oxígeno formando un carbonato de calcio. Esta piedra caliza es un ejemplo de materia prima porque se utiliza para hacer sustancias más complejas como el cemento. Entonces, a partir de materias primas tenemos sustancias complejas y el ejemplo del cemento es que es una combinación, entre otras, de silicato tricálcico. Entonces, aquí aparecen el calcio, el oxígeno, el silicio y el oxígeno. Entonces, del átomo llegamos ya a un elemento más complejo como el cemento. A partir de estos podemos formar cuerpos artificiales que van a ser sistemas materiales como un conjunto de cuerpos, básicamente cuerpos sólidos. Y el mejor ejemplo para nosotros en ingeniería es el concreto. Específicamente el concreto reforzado, que es una mezcla entre material cementicio y acero. Entonces, con estos materiales de construcción, ya como sistemas materiales más organizados, construimos elementos constructivos, por ejemplo, una columna de concreto reforzado. Y con estos elementos hacemos los componentes de una obra, por ejemplo, la estructura principal, que al final nos lleva a la obra terminada, por ejemplo, un edificio. Entonces, nosotros en ingeniería civil nos manejamos en este rango, entre lo que serían los materiales de construcción, los elementos constructivos, los componentes y las obras. Pero a veces se nos olvida que a niveles moleculares y a niveles atómicos están las razones de por qué los materiales son como son. Y vamos a verlo un poquito más adelante cuando hablemos de concreto y acero y otros materiales. Por tanto, es importante establecer una clasificación de los materiales no solo por su naturaleza, como podría ser materiales metálicos, materiales orgánicos, etc., sino desde la estructura atómica. Y para ello la ciencia de los materiales nos permite hacer esta clasificación. Primero, los materiales metálicos, o simplemente metales. Son átomos unidos por enlaces metálicos. ¿Y qué es un enlace metálico? Es un tipo de enlace donde los electrones forman una especie de nube alrededor del núcleo. En una imagen lo veríamos así. En celeste estarían los núcleos del metal, ahí estarían protones y neutrones, y a todo su derredor encontraríamos circulando a diferentes niveles energéticos una cantidad de electrones. Eso hace entonces que este material tenga propiedades como una elevada conductividad eléctrica, lógicamente porque están constantemente en movimiento los electrones, una elevada conductividad térmica, que también por la misma razón, pero además por esa característica de tener una nube de electrones son mucho más deformables cuando se les aplica una fuerza, eso es lo que vamos a llamar ductilidad. Si usted piensa en cualquier material metálico, piense en una lámina metálica de techo, fácilmente puede imaginar que esa lámina va a permitir el paso del calor
por lo tanto no va a lograr un confort térmico, pero también esa lámina puede tener elevada ductilidad, lo cual le va a permitir resistir esfuerzos por deformación. Entonces aquí comenzamos a ver que la razón por la que los metales son deformables, la razón por la cual tienen conductividad térmica, es por el tipo de enlace a nivel microscópico. Si tuviésemos una pieza de acero, por ejemplo un pedazo de varilla de hierro, le aplicamos fuerza, entonces veríamos cómo el proceso iría, a medida que vamos aumentando la carga, se va produciendo una estricción hasta llegar a la rotura. Esta es la propiedad que permite que los metales tengan un alto desempeño con deformaciones antes de llegar a la rotura, que lo vamos a llamar ductilidad. Si lo piensa a nivel atómico, lo que está ocurriendo aquí en estos puntos es que los núcleos se van separando, pero la nube de electrones impide que se rompa. Evidentemente llega a un punto en que no hay más que romper la sección. Esa es entonces la clasificación de lo que se llaman metales. Luego tenemos otra clasificación, que son los materiales cerámicos. Estos están unidos por enlaces iónicos. Y si ustedes se acuerdan de química, un enlace iónico es aquel en que uno de los átomos pierde electrones y el otro los gana. Se da ahí una transferencia de electrones. Este tipo de enlace se basa en una cohesión basada en la atracción electrostática y se expresa por la fórmula de Coulomb. Observemos esta expresión. La fuerza de atracción es igual a un valor constante, un parámetro K, multiplicado por la masa de un átomo, por la masa del otro, pero dividido entre la distancia que los separa. Si usted analiza esta expresión, se dará cuenta que a mayor masa, mayor fuerza. Eso parece lógico. Pero observe lo que ocurre con la distancia. R sería la distancia entre los centros de los radios atómicos. A menor distancia, esta fuerza aumenta, pero a la inversa, a mayor distancia, esta fuerza disminuye. Y eso nos lleva a una propiedad muy característica de los cerámicos, y es que en la medida que los sometemos a una fuerza de tensión, la tensión lo que hace es separar los átomos y por lo tanto aumentar la distancia, entonces la fuerza disminuye. Y a la inversa, cuando acercamos los átomos, que sería una fuerza de compresión, la distancia disminuye y la fuerza aumenta, evidentemente hasta un cierto límite. Esto entonces determina estas propiedades. Por un lado, que sean eléctricamente neutros, hay muy poca conductividad eléctrica y térmica, y que no pueden deformarse significativamente. Es decir, que en la medida que los tratamos de deformar con fuerzas de tensión, su resistencia es relativamente baja porque al aumentar la distancia, que es este R, la fuerza disminuye, la fuerza de cohesión disminuye. Por otra parte, también son materiales que no suelen reaccionar químicamente con el entorno que los rodea, que resisten mejor la corrosión y la degradación, porque ese enlace atómico les permite tener una cohesión mayor que la que tienen los materiales metálicos. Y hagamos el comparativo. Decíamos en el metal, del caso de una lámina metálica. Ya sabemos que va a ser caliente porque deja pasar el calor, pero deformable por sus propiedades precisamente de esas nubes de electrones. En este caso pensemos en otro tipo de techo, una teja, un techo de teja. Si usted lo piensa, o a lo mejor en su casa así es, si usted tiene un techo con cubierta de teja, muy probablemente sea una casa con un mejor confort térmico, porque detiene la entrada del calor externo. También si hay aire acondicionado, pues detiene que no se salga el frío o las temperaturas bajas, y hace entonces que sea un material mucho más estable. Sin embargo, si usted agarra una teja y se para en ella, muy probablemente la quiebre con mucha facilidad. Diferente al caso de la lámina, que probablemente si usted trata de pararse en una lámina, no le digo que en el techo, a lo mejor en el suelo, pues la deforma, pero no se rompe. Aquí tenemos entonces la diferencia entre materiales metálicos y materiales cerámicos. Luego tenemos
categoría, que son los materiales poliméricos. Resulta que estos están unidos por enlaces covalentes. Y el enlace covalente lo que hace es compartir electrones. Si se acuerdan, el iónico lo que hace es ceder electrones, en el covalente se comparten. Entonces eso hace que tengan características muy diferentes y que sea muy propia de los compuestos orgánicos, hechos a base de carbono e hidrógeno, que forman largas cadenas moleculares y que dependiendo de qué tan enredadas sean esas cadenas y qué tan largas sean esas cadenas, podemos tener mayor resistencia o materiales más o menos deformables. Este es el ejemplo de una gran diversidad de productos fabricados artificialmente, que posiblemente ustedes los conozcan como plásticos, pero que en realidad el nombre correcto es polímeros artificiales. También es característico de los polímeros naturales como la madera. Entonces ya usted puede decir, compare un metal como la lámina de techo metálica, un cerámico como una teja y un polimérico como la madera, y entonces usted verá con mucha facilidad que las propiedades tanto físicas como mecánicas, como químicas, como térmicas y eléctricas, etcétera, son sustancialmente diferentes, y la razón está en la estructura atómica y los arreglos atómicos. Sin embargo, también las propiedades de los materiales varían sustancialmente. En el caso de los polímeros, tenemos densidades muy variables dependiendo de cómo se fabrica. Sin embargo, les decía, también puede suceder que hayan materiales compuestos, que sean mezclas de dos o más tipos diferentes. Por ejemplo, se pueden mezclar metales con cerámica, metales con polímeros, cerámicas con polímeros, y eso ya es a un nivel artificial para buscar que las propiedades se mejoren, es decir, tomar lo mejor de un material y combinarlo con lo mejor del otro, y entonces obtener propiedades específicas para algunos usos específicos. Y el ejemplo que ustedes van a encontrar con más frecuencia en la ingeniería civil es el concreto reforzado. ¿Qué es el concreto reforzado? Una sustancia artificial formada por cemento, unos materiales pétreos que los vamos a llamar arena y grava, y todos ellos son sustancias iónicas, es decir, son básicamente cerámicas, que luego mezcladas con el acero de refuerzo, son varillas de hierro, que es un material metálico, nos da un material compuesto en lo cual tenemos una muy buena resistencia a la compresión de los materiales cerámicos. El cemento ya endurecido junto con los materiales pétreos tienen muy buena resistencia a compresión por ser cerámicos, muy mala resistencia a la tensión por lo mismo, por las fuerzas de Coulomb que aplicábamos antes, y se combinan con el acero que tiene muy buena resistencia a la tensión. Entonces combinamos la resistencia a la compresión del concreto con la resistencia a la tensión del acero y logramos entonces un producto de mejor desempeño que llamamos concreto reforzado. Dentro de un material compuesto, e incluso dentro de un mismo material, aunque no sea compuesto, se encuentran o se identifican fases. El concepto de fase lo vamos a conversar en un siguiente video, pero a este nivel, tomando como ejemplo el concreto reforzado, podemos ver que hay una fase continua que se encuentra en mayor cantidad, que sería la parte del cemento, y una fase dispersa, que pueden ser los agregados, la arena y la grava, que no es que se diluyan, sino que ahí quedan, y además está el acero de refuerzo con otras propiedades. Si lo vemos a nivel microscópico, veríamos algo como esto. En celeste podría ser la matriz cementicia, y en la parte que está como piedra serían lo que vamos a llamar materiales pétreos, que son arenas y gravas.